Yo estaba ahí, en esa mesa llena de copas de cristal y risas falsas, cuando vi cómo la mano de Álvaro se cerraba alrededor del brazo de mi hija Lucía como una pinza de metal. Fue en pleno brindis por su aniversario de bodas, en esa casa enorme que él presumía como palacio, rodeados de 20 invitados bien vestidos que sonreían sin ver nada. Lucía había dicho algo, apenas una pregunta sobre por qué había cambiado los planes sin avisarle, y la respuesta de él fue brutal. La apretó tan fuerte que vi cómo los nudillos de mi niña se ponían blancos. Después la jaló del cabello hacia atrás, con esa sonrisa de dientes apretados que él ponía cuando quería parecer calmado, pero estaba hirviendo por dentro. «Estás arruinando todo, Lucía», como siempre. Le siseó al oído, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. Yo sentí que el aire se me atoraba en la garganta. Mi hija intentó soltarse, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer, y entonces él hizo lo impensable. La empujó contra la orilla de la mesa con tanta fuerza que las copas saltaron. Algunas cayeron al suelo haciéndose añicos, y el sonido del cristal rompiéndose fue como un disparo en medio del silencio incómodo que se había formado. Lucía se quedó ahí, sosteniendo la mesa para no caerse, con el vestido arrugado y la mirada clavada en el suelo. Y la madre de Álvaro, esa mujer de collar de perlas y perfume caro, solo movió la cabeza y dijo con desprecio: «Te lo buscaste, Lucía. ¿Sabes cómo es Álvaro cuando lo presionas?». Nadie más dijo nada. Nadie se movió. Algunos desviaron la mirada hacia sus platos. Otros fingieron que revisaban sus teléfonos. Yo me quedé ahí sentado, en mi silla al fondo del comedor, ese viejo de 71 años que todos creían medio ciego y medio tonto porque hablaba poco y caminaba despacio. Pero yo no estaba confundido, yo estaba esperando. Metí la mano en el bolsillo de mi saco viejo, ese que Álvaro y su familia siempre miraban con lástima, y saqué mi teléfono de tapita, de esos antiguos que nadie usa ya. La cuñada de Lucía lo vio y soltó una risita nerviosa. «Don Héctor, va a llamar a alguien con ese aparato», dijo con burla. Yo no le contesté. Solo marqué el número que tenía guardado desde hacía meses, desde que empecé a sospechar que algo andaba muy mal con mi niña. Cuando contestaron del otro lado, yo solo dije con voz tranquila pero firme: «Activa el protocolo L27, ya lo confirmaron». Álvaro, que estaba limpiándose las manos con una servilleta como si nada hubiera pasado, volteó a verme y se rió. Fue una risa corta, nerviosa. ¿Qué va a hacer el viejito? ¿Llamar a la policía? Aquí nadie vio nada malo, ¿verdad?, nos dijo mirando a los invitados, buscando complicidad. Algunos asintieron. La madre de él sonrió con esa superioridad que siempre cargaba. «Don Héctor, no haga un drama. Las parejas discuten, es normal». Pero entonces tocaron a la puerta. No fue un toque suave. Fueron 3 golpes secos, contundentes, que hicieron que todos voltearan hacia la entrada. Álvaro frunció el ceño. «¿Quién puede ser a esta hora?», murmuró, pero yo vi cómo su mandíbula se tensó. Él ya estaba nervioso. La empleada fue a abrir, y cuando la puerta se abrió, entró una mujer de unos 45 años, con un portafolio de cuero y una mirada que no pedía permiso para estar ahí. Llevaba una identificación colgando del cuello. Álvaro palideció. Literalmente vi cómo la sangre se le iba de la cara. «Buenas noches», dijo la mujer con voz profesional pero firme. «Soy la doctora Mendoza, terapeuta judicial. Vengo por un asunto relacionado con el señor Álvaro Ruiz Montoya». El silencio que siguió fue tan pesado que podía cortarse con cuchillo. Lucía nació cuando yo tenía 40 años. Su mamá, mi Carmen, murió cuando la niña apenas tenía 6 años, por un cáncer que se la llevó en menos de 1 año. Desde ese día, Lucía fue mi razón de respirar. La crié solo, con mis manos de obrero y mi sueldo de oficinista, pero le di todo lo que pude. Ella creció siendo una niña inteligente, sensible, con esa risa que hacía que todo valiera la pena. Cuando Lucía conoció a Álvaro, yo quise creer que era buena persona.
Él venía de una familia de dinero, con negocios y contactos, y al principio parecía tratarla bien. Pero desde el día en que Lucía me lo presentó, algo en mí no encajó. Era demasiado perfecto, demasiado correcto, con esa sonrisa ensayada que no llegaba a los ojos. Pero yo me callé, porque Lucía estaba enamorada y porque pensé que tal vez eran solo mis miedos de padre protector. La boda fue grande, elegante, en un jardín lleno de flores caras y gente que yo no conocía. La familia de Álvaro me trató como si yo fuera un adorno que había que tolerar. La madre de él, doña Estela, me miraba de arriba abajo cada vez que me veía, como si mi traje prestado y mis zapatos viejos fueran una ofensa personal. «Qué bueno que Lucía encontró a alguien que la saque adelante», me dijo una vez, como si mi hija necesitara ser rescatada. Yo solo asentí y me tragué la rabia. Los primeros meses después de la boda, Lucía venía a visitarme seguido. Me contaba de su nueva vida, de la casa, de los viajes, pero con el tiempo las visitas se hicieron menos frecuentes. Y cuando venía ya no era la misma. Usaba blusas de manga larga en pleno verano. Se maquillaba más de lo normal, especialmente alrededor de los ojos. Su risa ya no sonaba igual, era forzada, corta, como si tuviera miedo de reírse demasiado fuerte. Un día llegó con lentes oscuros, aunque estaba nublado. «Me da migraña la luz», me dijo. Pero cuando se los quitó para tomar agua, vi un moretón amarillento cerca de la sien. «¿Qué te pasó, mija?», le pregunté. Ella ni siquiera me miró a los ojos. «Me caí en el baño, papá. Ya sabes que soy torpe». Yo no le creí, pero ella cambió de tema tan rápido que no tuve oportunidad de insistir. Desde ese día empecé a observar. Cada vez que Álvaro la llamaba, ella se ponía tensa. Revisaba su teléfono constantemente, como si tuviera miedo de perderse un mensaje. Una vez la escuché hablar con él por teléfono, y aunque ella solo decía, «Sí, Álvaro», «Tienes razón, Álvaro», «Perdóname, Álvaro», yo podía sentir el peso de cada palabra. Esa no era mi hija, esa era una mujer asustada, pero Lucía no me decía nada y yo no podía forzarla. Así que hice lo único que podía hacer, investigar. Yo tenía un amigo de muchos años, el doctor Salazar, un psicólogo forense que había trabajado en casos de violencia doméstica. Un día lo invité a tomar café y le conté lo que estaba viendo. «Héctor», me dijo con seriedad, «lo que describes suena a violencia psicológica. Es más difícil de probar que la física, pero es igual de destructiva». Me explicó que los agresores como Álvaro muchas veces tienen un patrón, un historial que esconden bien. Si quieres ayudar a tu hija, necesitas pruebas y necesitas un plan. Así nació el protocolo L27. El doctor Salazar contactó a colegas suyos, gente que trabajaba con víctimas de abuso. Empezamos a investigar a Álvaro discretamente, sin invadir la privacidad de Lucía, pero conectando puntos. Y lo que encontramos fue peor de lo que imaginaba. Álvaro tenía un historial. Una exnovia había presentado una queja años atrás, pero la familia Ruiz la había silenciado con dinero y amenazas legales. Había reportes de comportamiento agresivo en su trabajo que habían sido archivados por intervención de su padre. Álvaro no era el hombre perfecto que todos creían. Era un depredador con traje caro. Yo guardé toda esa información esperando el momento correcto, porque sabía que si actuaba demasiado pronto, Lucía me lo negaría todo. Necesitaba que ella viera, que todos vieran quién era realmente Álvaro. Y esa noche, en su aniversario, cuando él la humilló delante de 20 personas, yo supe que había llegado el momento. Por eso hice esa llamada, por eso activé el protocolo, porque yo no iba a dejar que ese hombre destruyera a mi hija. La doctora Mendoza entró a la sala como si tuviera todo el derecho del mundo de estar ahí, y tal vez lo tenía. Llevaba ese portafolio de cuero bajo el brazo y una expresión que no dejaba espacio para juegos. Álvaro se puso de pie tan rápido que su silla casi se cae. «¿Qué significa esto?». «¿Quién la dejó entrar?», dijo con esa voz que intentaba sonar autoritaria, pero que yo ya podía detectar que temblaba por las orillas.
La doctora ni se inmutó. Sacó una credencial y se la mostró. Soy terapeuta judicial adscrita al Departamento de Prevención de Violencia Familiar. Tengo una orden para revisar ciertos antecedentes relacionados con usted, señor Ruiz. La madre de Álvaro se levantó indignada, con su collar de perlas moviéndose como serpiente. ¿Antecedentes? Mi hijo no tiene antecedentes de nada. Esto es un error, una difamación. La doctora volteó hacia ella con calma pero firmeza. Señora, le recomiendo que se siente, esto no es negociable. Doña Estela abrió la boca para protestar, pero su esposo, don Arturo, le puso una mano en el hombro y le hizo una señal de que se callara. Él sabía algo. Yo lo vi en sus ojos. Álvaro empezó a caminar de un lado a otro, pasándose la mano por el cabello. Esto es ridículo. No sé quién los mandó, pero no tienen nada contra mí. Nada. La doctora abrió su portafolio y sacó una carpeta. Tengo aquí el testimonio de Valeria Sánchez, su expareja de hace 6 años. Ella reportó agresión verbal, intimidación y manipulación psicológica. El caso fue retirado después de que la familia Ruiz llegara a un acuerdo económico con ella. El silencio que cayó en esa sala fue como una losa de concreto. Algunos invitados empezaron a murmurar entre ellos. La cuñada de Lucía, que antes se burlaba de mí, ahora miraba a Álvaro como si lo viera por primera vez. Lucía, mi niña, seguía ahí parada junto a la mesa con las manos temblando. Yo me levanté despacio apoyándome en mi bastón y caminé hacia ella. Le puse una mano en el hombro. «Ya, mija, ya es momento de que hables». Ella volteó a verme con esos ojos llenos de lágrimas que había estado conteniendo toda la noche. Y entonces, por primera vez en años, mi hija empezó a hablar. Su voz salió rota al principio, apenas un susurro. Él me revisa el teléfono todos los días. Me dice qué ponerme, con quién puedo hablar. Si llego 5 minutos tarde de algún lado, me interroga como si yo fuera una criminal. Álvaro dio un paso hacia ella. Lucía, no digas tonterías, yo solo me preocupo por ti. Pero la doctora Mendoza se interpuso. No se acerque a ella, señor Ruiz. Lucía respiró hondo y siguió, ahora con más fuerza en la voz. Me dice que soy tonta, que sin él yo no sería nada, que mi papá es un pobre viejo que no supo educarme. Cuando vengo a visitarlo, me llama cada 10 minutos para saber qué estoy haciendo. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, pero ella no se detuvo. Me apretó el brazo tantas veces que ya perdí la cuenta. Me jala del cabello cuando se enoja. Una vez me empujó contra la pared y me dijo que si le contaba a alguien iba a hacer que mi papá perdiera su pensión, que conocía gente que podía arruinarnos. Yo sentí como la rabia me subía por el pecho, pero me obligué a mantener la calma. Este no era momento de explotar. Era momento de que ella se liberara. La madre de Álvaro soltó una risa amarga. Por favor, Lucía, siempre fuiste dramática. Mi hijo te ha dado todo. ¿Y así le pagas? ¿Inventando historias? Pero entonces uno de los invitados, un señor mayor que había estado callado toda la noche, se puso de pie. Yo vi cuando la empujó contra la mesa hace un rato. No fue un accidente. Él la empujó con fuerza. Otro invitado asintió. Yo también lo vi. Y la forma en que le habló no fue normal. De repente las voces empezaron a mezclarse. Algunos defendiendo a Álvaro, otros admitiendo que habían visto cosas extrañas, pero que no quisieron meterse. La doctora Mendoza levantó la mano pidiendo silencio. «Hay más. Tengo aquí un video de Valeria Sánchez, la exnovia del señor Ruiz. Ella accedió a compartir su testimonio. Sacó una tablet de su portafolio y le dio play. La pantalla se iluminó con la imagen de una mujer de unos 35 años, sentada en lo que parecía una oficina. Su voz era clara pero cargada de dolor. Mi nombre es Valeria Sánchez. Salí con Álvaro Ruiz durante 2 años. Al principio era encantador, atento, perfecto. Pero poco a poco empezó a aislarme de mis amigos, de mi familia. Me decía que ellos no me convenían, que solo él me entendía. Lucía se llevó una mano a la boca. En la pantalla, Valeria continuó.
Me revisaba el celular, me controlaba la ropa, me gritaba si no contestaba sus llamadas de inmediato. Una noche, después de una discusión, me empujó tan fuerte que me caí y me golpeé la cabeza contra una mesa. Tuve que ir al hospital. La cámara hizo un acercamiento a una cicatriz pequeña en su sien. Cuando intenté denunciarlo, su familia me ofreció dinero. Mucho dinero. Y yo tenía miedo. Acepté y me fui de la ciudad, pero jamás dejé de sentir culpa por no haber seguido adelante. Si mi silencio permitió que otra mujer sufriera lo mismo, nunca me lo voy a perdonar. El video terminó. La sala estaba en un silencio sepulcral. Álvaro tenía la cara roja, los puños cerrados. Esa mujer está loca. Nos extorsionó y ahora viene con estas mentiras. La doctora Mendoza cerró la tablet. Tengo los registros del pago que su familia le hizo. $50,000 a cambio de retirar la denuncia. Eso no suena a extorsión, suena a encubrimiento. Doña Estela se puso pálida. Don Arturo se aflojó la corbata sudando. Yo miré a Lucía. Ella estaba llorando, pero por primera vez en mucho tiempo vi algo más en sus ojos: rabia y determinación. No fui la primera, susurró mi hija. No fui la primera y él me hizo creer que yo era el problema. Los días siguientes fueron una tormenta. La familia Ruiz intentó por todos los medios controlar el daño. Llamaron a Lucía 100 veces, le mandaron mensajes, hasta le enviaron a la tía favorita de Álvaro para convencerla de que no arruinara la vida de un hombre bueno por un malentendido. Pero mi niña, mi Lucía, se mantuvo firme. Se vino a vivir conmigo otra vez, a su cuarto de siempre, el que yo nunca había cambiado, porque siempre supe que algún día lo necesitaría. Una tarde, estábamos sentados en la sala tomando té, cuando ella me miró con esos ojos cansados, pero más claros que antes. «Papá, ¿por qué no me dijiste antes lo que sabías de Álvaro?» Yo dejé mi taza sobre la mesa y suspiré. «Porque no me hubieras creído, mija. Tenías que verlo tú misma. Si yo te hubiera dicho algo antes de tener pruebas, él te habría convencido de que yo estaba celoso, de que inventaba cosas para separarlos». Ella asintió lentamente. «Tienes razón, yo lo habría defendido. Así de ciega estaba». Le tomé la mano. «No estabas ciega, mi niña. Estabas manipulada, y eso no es tu culpa». Lucía apretó mi mano con fuerza. «Fue mi culpa no haber hablado antes. Tenía tanto miedo, papá. Miedo de que nadie me creyera, de que dijeran que exageraba». Las lágrimas empezaron a caer otra vez. «Y lo peor es que parte de mí todavía lo extraña. ¿Eso me hace débil?». Yo negué con la cabeza. «Te hace humana. El abuso no se borra de un día para otro, mija. Pero vas a sanar, te lo prometo». Esa misma noche recibí una llamada. Era un número desconocido. Cuando contesté, escuché una voz distorsionada, probablemente usando alguna aplicación. «Don Héctor, le conviene que su hija retire todo lo que dijo. Si no lo hace, las cosas se van a poner feas para usted y para ella». Sentí un escalofrío, pero mantuve la voz firme. «¿Quién habla?». La voz soltó una risa seca. «Alguien que quiere evitarle problemas. Piénselo bien, viejo. No se meta donde no lo llaman». Y colgaron. Yo me quedé ahí sentado, con el teléfono en la mano, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Pero había algo en esa voz que me resultaba familiar. No las palabras, sino el tono, la forma de hablar. Y entonces lo supe. Era la voz de don Arturo, el padre de Álvaro. Estaba seguro. Había usado algún programa para distorsionarla, pero el acento, la cadencia, todo apuntaba a él. Al día siguiente llamé al doctor Salazar y le conté lo que había pasado. «Héctor, esto es grave. Están intentando intimidarte. Tienes que reportarlo», me dijo, pero yo tenía otra idea. «Doctor, ¿recuerda cuando hablamos de tenderles una trampa? Creo que llegó el momento». El doctor Salazar guardó silencio un momento. «¿Qué tienes en mente?». Yo le expliqué mi plan. Íbamos a invitar a la familia Ruiz a una reunión de conciliación en mi casa.
Les diría que Lucía estaba dispuesta a hablar, a encontrar una solución pacífica. Pero en realidad tendríamos cámaras ocultas instaladas en la sala, con autorización de un juez amigo del doctor Salazar que estaba siguiendo el caso. Si la familia Ruiz mostraba su verdadera cara, quedaría todo grabado. Es arriesgado, Héctor. Si se dan cuenta, pueden acusarte de trampa, me advirtió el doctor. Yo me encogí de hombros. Ya me amenazaron por teléfono. No tengo nada que perder. 3 días después, la familia Ruiz estaba sentada en mi pequeña sala. Doña Estela con su cara de fuchi como siempre, don Arturo con su traje impecable y su Rolex brillante, y Álvaro con esa expresión de víctima que había perfeccionado. Lucía estaba a mi lado, nerviosa pero decidida. El doctor Salazar estaba ahí también, presentado como un mediador familiar. Las cámaras estaban ocultas en un reloj de pared y en un adorno sobre el librero. Bueno, empezó don Arturo con voz condescendiente, agradecemos que hayan accedido a esta reunión. Creo que todos queremos lo mejor para Lucía y para Álvaro. Yo asentí sin decir nada. Doña Estela se inclinó hacia adelante con esa sonrisa falsa. Lucía, mi niña, sé que has pasado por mucho estrés, pero tienes que entender que mi Álvaro te ama. Lo que pasó en la cena fue solo un malentendido. Lucía apretó los puños. No fue un malentendido. Él me empujó, me humilló delante de todos. Álvaro levantó las manos en señal de rendición. Ya te pedí perdón 1000 veces, Lucía. Estaba estresado por el trabajo, tomé de más. No volverá a pasar. El doctor Salazar intervino. Señor Ruiz, las estadísticas muestran que en el 90% de los casos de violencia doméstica, los episodios se repiten y escalan. ¿Usted ha buscado ayuda profesional para manejar su ira? Álvaro lo miró con desprecio. No necesito ayuda profesional. No tengo problemas de ira. Lo que necesito es que mi esposa deje de hacer dramas y vuelva a casa. Don Arturo carraspeó. Además, doctor, no sé quién lo contrató, pero esto es un asunto familiar. No necesitamos externos metiéndose. Yo decidí que era momento de empujar un poco. Don Arturo, ayer recibí una llamada. Alguien me amenazó para que Lucía se callara. ¿Usted sabe algo de eso? Don Arturo ni siquiera parpadeó. No sé de qué habla, don Héctor, pero si alguien lo amenazó, debería reportarlo a la policía. Lo dijo con tanta tranquilidad que casi parecía inocente. Pero yo vi el brillo en sus ojos. Sabía que había sido él. Doña Estela suspiró con dramatismo. Miren, vamos al punto. Lucía, mi hijo te puede dar todo. Casa, viajes, una buena vida. ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Vivir en este lugar? Miró alrededor de mi casa con asco mal disimulado. Tu papá ya está viejo. No va a poder mantenerte. Álvaro es tu futuro. Lucía se puso de pie temblando de rabia. Prefiero vivir en una caja de cartón que volver con su hijo. Doña Estela también se levantó, y ahí fue cuando empezó a caer la máscara. ¿Sabes qué, niña malagradecida? Mi familia ha encubierto cosas peores que un empujón. Hemos pagado, amenazado y silenciado a quien haga falta para proteger el nombre de los Ruiz. Don Arturo trató de detenerla. «Estela, cállate». Pero ella estaba en llamas. «No me voy a callar. Esta mosquita muerta cree que puede arruinar a mi hijo, pero no sabe con quién se metió. Tenemos abogados, contactos, dinero. La podemos destrozar». El doctor Salazar se puso de pie. «Señora Ruiz, le recomiendo que se calme». Pero doña Estela lo ignoró y se acercó a Lucía. «Además, ¿quién te va a creer a ti? Una niña de 30 años sin carrera, sin dinero, hija de un jubilado. Mi hijo es un profesional respetado». Y entonces Álvaro, que había estado callado, explotó. Se levantó de golpe y señaló a Lucía con el dedo. «Ya me cansé de esto. Lucía, te di todo y me pagas humillándome. Te voy a quitar todo, ¿me oyes? Voy a hacer que te arrepientas de haberme hecho quedar como un tonto». Caminó hacia ella y yo me puse de pie, interponiéndome. «No te le acerques», le dije con toda la firmeza que pude. Álvaro me empujó a un lado con facilidad. «Quítate, viejo inútil». Yo casi me caigo, pero el doctor Salazar me sostuvo.
Álvaro agarró a Lucía del brazo. «Te vienes conmigo ahora mismo». Lucía gritó. «¡Suéltame!». Fue entonces cuando sonó el timbre. 3 toques secos, fuertes. Álvaro se detuvo. Don Arturo palideció. «¿Quién es?». Yo caminé hacia la puerta y la abrí. Eran 2 oficiales de policía y una trabajadora social. «Buenas tardes. Recibimos un reporte de alteración del orden y posible agresión». Álvaro soltó a Lucía de inmediato. «Esto es un malentendido. No está pasando nada». Uno de los oficiales miró hacia adentro y vio a Lucía con el brazo enrojecido donde Álvaro la había agarrado, y a mí todavía recuperándome del empujón. «Señor, necesito que salga de la casa, ahora». Álvaro intentó protestar, pero el oficial fue firme. «O sale voluntariamente o lo saco esposado. Usted decide». Don Arturo se acercó intentando usar su influencia. «Oficial, mi hijo es abogado. Esto es un malentendido familiar. No necesitamos que esto escale». El oficial lo miró sin impresionarse. «Señor, aquí hay una víctima que claramente presenta signos de agresión. Esto no es negociable». Álvaro salió hecho una furia, seguido de sus padres. Doña Estela me lanzó una mirada de odio puro antes de irse. Cuando se fueron, el doctor Salazar me miró y asintió. Las cámaras habían grabado todo. Cada palabra, cada amenaza, cada momento de violencia. El protocolo había funcionado a la perfección. Lucía se dejó caer en el sillón, llorando pero también riendo de alivio. «Se acabó, papá, se acabó». Yo me senté a su lado y la abracé. «Se acabó, mija, ya se acabó». Los siguientes días fueron un torbellino. El doctor Salazar entregó las grabaciones a las autoridades competentes. En los videos quedaba claro todo. Las amenazas de doña Estela, admitiendo que habían encubierto abusos anteriores, la agresión de Álvaro hacia Lucía y hacia mí, las palabras de don Arturo tratando de minimizar todo. Era evidencia sólida, pero lo que nadie esperaba era que el video se filtrara a la prensa. Alguien, no sé quién, lo subió a redes sociales. En menos de 24 horas, el nombre de Álvaro Ruiz Montoya era tendencia. Los noticieros locales recogieron la historia. Abogado prestigioso acusado de violencia doméstica y su familia de encubrimiento. Los titulares eran devastadores para ellos. Yo vi las noticias desde mi sala, con Lucía a mi lado. Ella estaba callada, procesando todo. «¿Crees que hice bien, papá? Ahora todo el mundo lo sabe». Yo le tomé la mano. «Hiciste lo correcto, mija. La verdad siempre es lo correcto, aunque duela». El bufete de abogados donde trabajaba Álvaro emitió un comunicado. «Hemos suspendido temporalmente al licenciado Ruiz mientras se investigan las acusaciones en su contra. En nuestro despacho no toleramos ningún tipo de violencia». Suspendido, no despedido, pero suspendido. Y yo sabía que eso era solo el principio. Don Arturo intentó usar sus contactos para controlar el daño, pero esta vez no funcionó. Demasiada gente había visto el video. Demasiadas voces se levantaron. Algunas mujeres empezaron a compartir sus propias historias de abuso, usando el hashtag que se había creado. La historia de Lucía se convirtió en un símbolo, y entonces, 3 semanas después de todo esto, recibimos la noticia. El Departamento de Ética del Colegio de Abogados había abierto una investigación formal contra Álvaro. Si lo encontraban culpable, podría perder su licencia, su carrera, su reputación, todo por lo que su familia había trabajado para construir esa imagen perfecta se estaba desmoronando. Pero Álvaro no se iba a rendir tan fácil. Una noche, yo estaba en casa solo. Lucía había salido con el doctor Salazar y su esposa a cenar, parte de su proceso de volver a socializar. Yo estaba viendo las noticias cuando escuché un golpe en la puerta. No un toque, un golpe, como si alguien la hubiera pateado. Me levanté despacio, con mi bastón en la mano, y me acerqué a la ventana para ver quién era. Era Álvaro. Estaba despeinado, con la camisa arrugada y los ojos rojos. Golpeó la puerta otra vez. «Abra, don Héctor, tenemos que hablar».
Su voz sonaba pastosa como si hubiera estado bebiendo. Yo no abrí. En cambio, saqué mi teléfono y marqué el número de emergencia que el doctor Salazar me había dado, conectado directamente con la policía por la orden de protección que teníamos. Pero antes de que contestaran, Álvaro pateó la puerta con tanta fuerza que la cerradura cedió. La puerta se abrió de golpe y él entró tambaleándose. ¿Dónde está? ¿Dónde está Lucía? Yo retrocedí, sosteniéndome de la pared. No está aquí, y tú no deberías estar aquí tampoco. Hay una orden de restricción. Álvaro se rió, pero era una risa sin humor. Orden de restricción. Todo esto es su culpa, viejo. Usted metió ideas en la cabeza de Lucía. Usted armó todo esto para destruirme. Se acercó a mí y yo alcé el bastón. No te acerques. Él lo agarró y me lo quitó de un jalón tirándolo al suelo. ¿O qué? ¿Qué me va a hacer usted? Es un viejo débil, siempre lo fue. Me empujó y caí sentado en el sillón. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto, pero no podía mostrarle miedo. Álvaro, vete antes de que sea peor para ti. Él negó con la cabeza. No me voy sin Lucía. Ella es mi esposa. Me pertenece. En ese momento escuché la puerta abrirse. Era Lucía. Había olvidado su bolsa y había vuelto. Cuando vio a Álvaro ahí, se quedó paralizada. «No, Álvaro, ¿qué haces aquí?» Los ojos de Álvaro se iluminaron con algo enfermizo. «Lucía, mi amor, vine por ti. Nos vamos a ir juntos. Vamos a arreglar todo esto». Dio un paso hacia ella. Lucía retrocedió hacia la puerta. «No me voy a ningún lado contigo. Aléjate de mí». Pero Álvaro fue más rápido. La agarró del brazo y empezó a jalarla hacia él. «Te dije que te vienes conmigo. ¡Ya basta de juegos!» Lucía gritó e intentó soltarse. Yo traté de levantarme del sillón, pero mis piernas no respondieron lo suficientemente rápido. «¡Suéltala!» Álvaro me ignoró. Jaló a Lucía con tanta fuerza que ella tropezó y casi cae. Y entonces pasó algo que nunca olvidaré. Mi hija, mi Lucía, que siempre había sido suave y calmada, levantó la rodilla y le dio un golpe a Álvaro directo en el estómago. Él se dobló del dolor, soltándola. Lucía corrió hacia mí. «¿Estás bien, papá?» Yo asentí sin aliento. Álvaro se enderezó, furioso, con la cara roja. «¿Me vas a pagar eso?» Pero antes de que pudiera dar otro paso, la puerta se abrió de golpe. Eran 4 policías. El primero entró con la mano en su pistola. «¡Al suelo! ¡Ahora!» Álvaro levantó las manos. «Yo no hice nada. Ellos me provocaron». El oficial no le creyó ni por un segundo. «Al suelo, no lo voy a repetir». Álvaro se tiró al suelo y los oficiales lo esposaron. Mientras se lo llevaban, él seguía gritando: «¡Esto no se va a quedar así! Mi familia tiene poder. Los voy a hundir a todos». Pero su voz se fue apagando mientras lo metían a la patrulla. Uno de los oficiales se acercó a nosotros. «¿Están bien? Necesitan atención médica». Lucía negó con la cabeza, pero estaba temblando. Yo la abracé fuerte. «Ya pasó, mija, ya pasó». El oficial nos explicó que Álvaro sería acusado de violación de orden de restricción, allanamiento de morada e intento de secuestro. Esta vez no había forma de que la familia Ruiz lo sacara. Las pruebas eran contundentes. Esa noche, cuando finalmente nos quedamos solos, Lucía se sentó en el sillón y empezó a llorar. No de tristeza, sino de liberación. «Tuve tanto miedo, papá, tanto miedo de que nunca terminara». Yo me senté a su lado. «Pero terminó, y tú fuiste muy valiente, mija». Ella me miró con los ojos rojos. No me sentí valiente, me sentí aterrada. Yo le sequé las lágrimas. El valor no es no tener miedo, es actuar a pesar del miedo, y tú lo hiciste. Los meses siguientes fueron de sanación y justicia. Álvaro fue procesado y sentenciado a 4 años de prisión por violencia doméstica reiterada, coerción, violación de orden de restricción e intento de privación de libertad. Su licencia de abogado fue revocada permanentemente. La familia Ruiz intentó apelar.
Gastaron fortunas en abogados caros, pero las pruebas eran inapelables. Doña Estela también enfrentó consecuencias. Por su confesión grabada de haber encubierto abusos previos y por obstrucción a la justicia, recibió una sentencia de 2 años de servicio comunitario y perdió su posición en varias juntas directivas de organizaciones benéficas. Su reputación en los círculos sociales quedó destrozada. Don Arturo, aunque no fue procesado penalmente, perdió varios contratos importantes cuando sus socios se enteraron de cómo había manejado la situación. La empresa familiar sufrió un golpe económico del que tardaría años en recuperarse. Pero lo más importante fue lo que pasó con Lucía. Mi hija empezó terapia con una psicóloga especializada en trauma y violencia doméstica. Las primeras semanas fueron difíciles. Había días en que no quería salir de su cuarto, días en que lloraba sin parar, días en que dudaba de todo. ¿Y si exageré? ¿Y si en realidad no fue tan malo? Me preguntó una tarde. Yo le tomé las manos. Mija, lo que viviste fue muy malo y no estás exagerando. Tu mente está tratando de protegerte de la realidad, pero tienes que ser honesta contigo misma. Con el tiempo, semana tras semana, vi cómo mi niña empezaba a renacer. Volvió a reír, primero con timidez, después con más libertad. Se inscribió en un curso de fotografía, algo que siempre le había gustado, pero que Álvaro le había prohibido, porque decía que era pérdida de tiempo. Empezó a salir con amigas que había perdido durante su matrimonio. Recuperó pedazos de sí misma que yo pensé que estaban perdidos para siempre. Un día, como 6 meses después de todo, estábamos desayunando juntos cuando ella me miró con una expresión seria. «Papá, quiero hacer algo». Yo dejé mi café. «¿Qué cosa, mija?» Ella respiró hondo. «Quiero hablar públicamente sobre lo que viví. Hay muchas mujeres que están pasando por lo mismo y tienen miedo de hablar. Si yo comparto mi historia, tal vez pueda ayudarlas». Yo sentí orgullo y miedo al mismo tiempo. «¿Estás segura? Va a ser difícil. La gente va a opinar, va a juzgar». Ella asintió. «Lo sé. Pero si mi historia puede salvar aunque sea a una mujer de pasar por lo que yo pasé, vale la pena». Y así lo hizo. Lucía dio una entrevista a un programa local. Habló sin filtros sobre la manipulación, el control, el miedo constante, la violencia. Habló de cómo la hicieron dudar de su propia realidad, de cómo la aislaron de todo lo que amaba. La entrevista se volvió viral. Miles de mujeres empezaron a compartir sus propias historias en redes sociales. Algunas escribieron directamente a Lucía agradeciéndole por darles el valor de denunciar. Hubo críticas también, por supuesto. Gente que decía que exageraba, que buscaba atención, que arruinó la vida de un buen hombre. Pero Lucía aprendió a no darles poder. Una tarde, un año después de que todo comenzara, estábamos sentados en el porche de la casa. El sol se estaba poniendo y había una brisa suave. Lucía estaba viendo las fotos que había tomado ese día en el parque, sonriendo mientras las revisaba. Yo la observaba y en ese momento vi a mi niña de nuevo. No a la mujer rota que había vuelto a mí un año atrás, sino a la Lucía completa, sanada, fuerte. Ella volteó y me cachó mirándola. «¿Qué pasa, papá?» Yo sonreí. «Nada, mija. Solo estaba pensando en lo orgulloso que estoy de ti». Ella se acercó y me abrazó. «Yo no habría podido sin ti. Me salvaste». Yo negué con la cabeza. «No, Lucía, yo no te salvé. Yo solo te acompañé hasta que tú misma te salvaste. El valor fue tuyo, la fuerza fue tuya. Yo solo hice lo que cualquier padre haría». Ella se apartó y me miró con los ojos brillantes. «No, papá, no cualquier padre. Muchos padres miran para otro lado, o le creen más al yerno que a la hija, o tienen miedo de meterse. Tú no. Tú me creíste incluso cuando yo misma no me creía. Me protegiste cuando yo no podía protegerme. Y me diste las herramientas para recuperar mi vida». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, pero eran lágrimas diferentes a las de antes.
Eran lágrimas de gratitud, de amor, de sanación. Yo también tenía los ojos húmedos. Mija, desde el día que naciste, mi trabajo ha sido cuidarte, pero no solo de los peligros físicos, sino de todo lo que pudiera lastimarte. Y cuando vi que ese hombre te estaba destruyendo poco a poco, supe que tenía que actuar. No iba a dejar que te quitara tu luz. Nos quedamos ahí abrazados mientras el sol terminaba de ponerse, y en ese momento sentí paz, una paz que no había sentido en años. Porque mi hija estaba a salvo, estaba sanando, estaba libre. Pasaron las semanas y Lucía siguió creciendo. Consiguió un trabajo en una galería de arte donde su pasión por la fotografía era valorada. Empezó a salir otra vez, con cuidado pero con esperanza. Un día me presentó a un muchacho, Javier, que conoció en su curso de fotografía. Era amable, respetuoso y lo más importante, Lucía sonreía genuinamente cuando estaba con él. Yo lo observé con ojo crítico al principio, porque ahora era más cauteloso que nunca. Pero vi cómo él la trataba. La escuchaba cuando hablaba, respetaba sus límites, la hacía reír. No había nada en sus ojos de esa oscuridad que yo había visto en Álvaro. Una noche, Javier me pidió hablar a solas. Estábamos en el porche y él estaba nervioso, jugando con sus manos. Don Héctor, yo sé que usted tiene razones para ser cuidadoso con quien se acerca a Lucía. Yo lo miré directo a los ojos. Así es, él asintió. Y tiene todo el derecho. Yo solo quiero que sepa que respeto profundamente a su hija. Sé que ella ha pasado por mucho y no voy a presionarla para nada. Vamos a su ritmo y si en algún momento ella necesita espacio, yo se lo doy sin preguntas. Me sostuvo la mirada. Usted me da miedo, don Héctor. No voy a mentir, pero me da más miedo pensar en hacerle daño a Lucía. Así que, si alguna vez ve que hago algo que la incomoda o la lastima, por favor dígamelo. Yo sentí algo ablandarse en mi pecho. Javier, el hecho de que estés diciendo esto me dice mucho sobre ti. Lucía merece a alguien que la valore, que la respete, que la trate como la persona valiosa que es. Él sonrió con alivio. Eso es exactamente lo que pienso hacer. 2 años después de aquella noche terrible en el aniversario, recibí una llamada del doctor Salazar. Héctor, tengo noticias. El caso de Álvaro ha inspirado cambios en la legislación local. Van a aprobar una ley que facilita las órdenes de protección y que obliga a capacitación sobre violencia doméstica en todas las instituciones públicas. Yo me senté procesando la información. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y están pensando nombrar la Ley Lucía? ¿Quieren pedirle permiso a tu hija para usar su nombre? Cuando le conté a Lucía, ella se quedó en silencio un largo rato. Después sonrió, una sonrisa triste pero también esperanzadora. Si mi nombre puede ayudar a otras mujeres a salir de situaciones como la mía, entonces sí que lo usen. El día que se aprobó la ley, hubo una ceremonia pequeña. Lucía dio un discurso corto pero poderoso. Esta ley no es solo por mí. Friendo en silencio. Es para decirles que no están solas, que hay apoyo, que hay salida, que sus acciones tienen consecuencias. Hubo aplausos largos. Dando sin vergüenza. Esa era mi niña. Ahora, 3 años después, Lucía está comprometida con Javier. Respeto y amor genuino. Y da charlas ocasionales en escuelas y centros comunitarios sobre violencia doméstica. Sigo aquí, un poco más viejo, un poco más cansado, pero infinitamente más tranquilo. Está segura, que está feliz. Cuando levanté ese teléfono viejo y activé el protocolo, pienso en cómo todo pudo haber salido diferente, en que las proteja, que las crea, que luche por ellas. Y me rompe el corazón. Historia, cada vez que una mujer encuentra el valor para denunciar, cada vez que un agresor enfrenta consecuencias reales, el mundo cambia un poquito. Algún día no necesitaremos protocolos ni llamadas de emergencia, porque las mujeres vivirán sin miedo, luchando, un paso a la vez. Ayer Lucía vino a visitarme con noticias.
Está embarazada. Nos abrazamos y lloramos juntos. Papá, estoy un poco asustada, me confesó. ¿Y si no soy buena madre? Yo le tomé el rostro entre mis manos. Mija, tú ya rompiste el ciclo. Ya hiciste el trabajo más difícil. Lo que es el amor verdadero, el que protege, el que respeta, el que sana. Lágrimas. Y mi hijo va a conocer a su abuelo, ¿verdad? Uno que defiende a su familia, que no se rinde, que lucha con inteligencia y amor, viendo que su mamá es la mujer más fuerte que existe. Tu arrepentimiento por nada de lo que hice. O el que provee. Un padre es el que está ahí cuando todo se derrumba. El que actúa cuando todos se quedan callados. Yo no salvé a mi hija. Ella se salvó a sí misma. De verdad haría estar presente, ser su red de seguridad, darle las herramientas para recuperar su voz y su poder. Encontró su fuerza. Yo simplemente me hice a un lado y la vi brillar. Controlar, no de poseer, no de rescatar, de sostener cuando las piernas flaquean y después soltar cuando las alas están listas para volar. Libre. Y yo, su viejo padre, la miro desde aquí abajo con el corazón lleno, porque levantó el vuelo. Y eso es todo lo que siempre quise. Si esta historia te tocó el corazón, si conoces a alguien que esté pasando por una situación similar, compártela. Deja tu comentario contándonos qué te pareció. Y recuerda, la violencia nunca es amor. El control nunca es cuidado. Y siempre, siempre hay salida. No estás sola. Suscríbete para más historias que importan.